grande la palabra de Dios que, no sé, Charito tiene 1 año con nosotros y cómo Dios usa su vida de ella para que trabaje cada día en su corazón y no sé, es un ejemplo para nosotras, ¿no? En mí especial. Y gracias, Charo, por tu palabra. De verdad que quedó marcada en mi corazón. Y Dios a ti también. Bien. Hay un tema central e importante en las Escrituras, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy voy a hablar de la sangre de Jesús, que es vital y profundo. La sangre de Jesús es el tema central en las Escrituras. Porque todos aquellos sacrificios realizados en el Antiguo Testamento apuntaban a la sangre de Jesús. Porque, hermanas, todos nosotros sabemos que la sangre derramada de esos animales que eran sacrificados no perdonaba los pecados del pueblo. Y sabemos nosotros. Entonces, la Biblia dice que Dios miraba la sangre derramada de aquellos animales y Dios miraba y perdonaba y purificaba los pecados. Pero era una promesa que allá en la cruz, no, allá donde iba a ser inmolado un cordero que iba a derramar su sangre. Entonces, hermanas, yo les pregunto, ¿quién era ese cordero? Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que es importante saber que nadie puede ser salvo a no ser por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es por ninguna obra, no es por ningún mérito que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Eso lo sabemos. No es así. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no es porque también perteneces a una iglesia o perteneces a aquella otra, o porque abrazas una doctrina diferente que la otra, o porque perteneces o tienes un cargo ministerial o asistes a estudios bíblicos. No es así. Nadie puede ser salvo si no es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde voy a hablar este tema, y lo voy a hacer en 3 aspectos diferentes, que es el valor de la sangre de Jesucristo, la virtud de la sangre de Jesucristo y la voz de la sangre de Jesucristo. Voy a empezar con el valor de la sangre de Jesucristo. Lo primero que quiero resaltar, que el valor de la sangre es un valor incomparable. Sí, es un valor incomparable. Y para esto le pido a nuestro hermano Ernesto que puede buscar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro está seleccionando a 2 metales preciosos que eran conocidos y usados en aquella época para comprar o vender: oro y plata. Quiere decir que no es con oro ni con plata que Dios nos compró a nosotros. No fue así, sino que Dios nos compró con la preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin defecto, el cordero inmolado. Y la Biblia dice, nos está diciendo con esto, que nosotros valemos más que oro y plata, que oro y plata no nos puede comprar a nosotros. Porque dice las Escrituras que de qué nos vale ganar todo el dinero del mundo si perdiera su alma. Y aquí está diciendo claro que un alma vale más que el mundo entero. Para Dios nuestra vida tiene valor.
Tú eres precioso para Dios. Tú vales mucho para Dios. Tú tienes un valor que para Dios no hay cosa imposible como oro y plata, como dice aquí Pedro. Dios sabe de nosotros, conoce todo de nosotros, sabe de nuestra estructura. Él sabe que nosotros venimos del polvo, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo de nosotros. Y para Dios nuestra vida tiene valor. Y al comprarla a nosotros, Dios no usa de metales más preciosos o de monedas más caras que podemos obtener en el mercado financiero. No, Dios no usa eso. Dios me compró a mí, me compró a todos nosotros con la preciosa sangre de su Hijo amado. Este es el valor de la sangre. El valor de la sangre, que es un valor incomparable. En el libro de Hechos, capítulo 20, 28, dice que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El valor de la sangre no es solamente un valor incomparable, sino también que es un valor indispensable. ¿Saben por qué indispensable? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vamos a ver a la luz de las Escrituras. Entonces, para esto le pido al hermano que busque en Génesis 3, capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios cambia la ropa de Adán y Eva, que eran de hojas de higuera, por túnicas o pieles de animales? No es porque la piel tenía mejor adoración que la hoja, no fue así, sino es que ahí estaba el símbolo de nuestra redención. Porque para que ellos fuesen vestidos, un animal tuvo que ser sacrificado, tenía que derramar su sangre para que ellos fuesen en lugar de, o sea, para que ellos fuesen en lugar de ellos, de Adán y Eva. Y si avanzamos un poco más en Génesis 4:4, del 3 al 4, si alguna hermana me puede ayudar con la lectura. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. aquí se ve la ofrenda de Abel. Dios acepta la ofrenda de Abel. Y el sacrificio de Abel también era aceptado por Dios. Entonces, la ofrenda y el culto de Abel estaba dentro de las prescripciones que Dios había demandado, que Dios había dado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si avanzamos un poco más las Escrituras, en Éxodo, capítulo 12, versículo 13, nos dice: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí dice que en la noche de Pascua un cordero tuvo que ser inmolado. Mas no fue el cordero que salvó al pueblo, sino que era la sangre colocada en los dinteles de la puerta, que un ángel aquella noche iba a pasar para traer muerte a los primogénitos allá en Egipto. Nos dice que cuando Dios iba a ver los dinteles de la puerta con la sangre que iba a ser marcada, Dios iba a pasar por arriba, o sea, iba a pasar por vosotros, dice la palabra. Y de ahí donde viene la idea Pascua, que en inglés significa Passover, que es pasar por encima. Dice, Dios ve la sangre de su Hijo allá en la cruz
pasa por arriba. Dios ve la sangre de su Hijo allá en la cruz y la ira no es descargada. Y la ira y la muerte es retirada. Dios ve la sangre de su Hijo allá en la cruz y la ira es aplacada. Dios ve la sangre de su Hijo allá en la cruz y la persona es salva porque está debajo de la sangre de Jesús. Ahora miren, hermanas, las personas que fueron salvadas no eran mejores que aquellos primogénitos que murieron. Hoy vemos muchas personas honestas, personas íntegras, de buena familia, personas que tienen sus hijos y los educan y son profesionales, son de buena conducta. Pero la única razón que ellos no podían sufrir ahora, que ellos no podían sufrir de ese juicio que iba a ser, era que ellos estén debajo de la sangre del Cordero. La única manera que nosotros podemos entrar y ser salvos y entrar a la gloria de Dios no es porque nosotros pertenecemos a una religión o a aquella otra, o seamos bautistas, o seamos personas de religiones católicos o presbiterianas o aquello, el otro, porque muchas religiones hay. Nosotros, es la única forma que nosotros podemos estar es debajo de la sangre de Jesús. Tú y yo estamos muriendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente, eternamente. Y Cristo dio su vida allá en la cruz para morir por ti y por mí y por todos nosotros, y para vivir eternamente. El valor de la sangre es incomparable, es indispensable. Mas en tercer lugar quiero hablar el valor de la sangre, que es infinito, porque llama la atención de una sola cosa: el carácter sacrificial del Salvador. Y continuando con primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: como de un cordero. Un cordero es un animal de sacrificio. Y Cristo murió como un cordero. Cristo murió como sacrificio. Cristo murió como sustituto. O sea, hermanos, cuando Cristo fue a morir a la cruz, esa doctrina que nosotros abrazamos y que muy pocas veces nosotros entendemos, ¿qué significa decir que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria? Porque muchas de las personas se imaginan o piensan que Cristo, al morir en la cruz, Cristo, dicen que, no sé, qué historia tan triste, cómo murió Él ensangrentado, cuánto sufrió, cuánta humillación sufrió, cuánto dolor, cómo lo castigaron. Mas Cristo no fue a morir en la cruz porque Él fue a caer en las manos de los romanos. Él no fue a morir por eso, o porque fue subyugado por el poder judaico, o que fue víctima de un trama o de una organización. La muerte de Cristo no fue un accidente, o Él no murió para facilitar nuestra salvación. Él murió en su lugar, en su favor. Él murió por nosotros, porque Él, cuando fue a morir, Él no solamente fue a morir para abrir solamente un camino, o para ver, no sé, qué es lo que pueda pasar. No. Él te compró a ti, me compró a mí. Él fue en nuestro lugar y Él fue en favor por nosotros. Porque Él es el único santo que podía morir en la cruz como sustituto.
Porque si Él hubiese tenido defecto, Él hubiese muerto por su propio pecado de Él. Mas como Él era perfecto, santo, no había culpa en Él. No había culpa en Él. Él podía entonces ahora morir por ti y por mí. Él murió en nuestro lugar. Eso es el valor de la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a hablar de la virtud de la sangre de Jesús. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, ¿de cuántos pecados nos limpia? De todos. De todos. De todos los pecados. Y para eso quiero tomar 2 puntos importantes. La sangre de Jesús nos liberta de la esclavitud del pecado y nos liberta de la muerte del pecado. La sangre de Jesús para libertarnos de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que aquel que vive en el pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. El pecado es algo sucio, impureza. El pecado es algo que contamina, nos consume. Aquí mismo me puedo dirigir. Que en todos nosotros, ahora que estamos, les pregunto en su corazón de ustedes, ¿saben que hay una lucha con determinadas cosas en sus vidas? Las hay. Pasa conmigo también. Nosotros luchamos con determinadas o prácticas que esclavizan nuestra vida. Y como puede ser como vicios, comportamientos, conductas, no sé, tantas cosas que puede ser, que puede haber, que nos lleva a una esclavitud constante. Y no hay ningún recurso humano, ninguna psicología humana, ni un aspecto místico humano, ni una religiosidad humana que pueda quitar eso o que pueda sanar eso. No hay nada de eso, sino es por la sangre de Jesús. Esto es cuando una persona vive esclavo al pecado. Si nosotros vivimos esclavos del pecado, no podemos hacer nada más. La sangre de Jesús puede, si estamos debajo de la sangre de Jesús. Ahora voy a hablar de la muerte del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Hermanos, ahora escuchen. ¿Por qué nosotros podemos vivir? ¿Por qué nosotros podemos vivir si la paga del pecado es muerte? Si nosotros somos pecadores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios inicia ese plan de salvación para que nosotros podamos ser salvos? Si tú y yo somos pecadores. Porque la paga del pecado es muerte. Es porque Dios dispuso que su propio Hijo venga a este mundo como fiador y representante para que nosotros seamos salvos. Porque Él que no tenía pecado, Él fue a morir por nosotros. Dios entrega a su Hijo para que muera por nosotros. O sea, Él que no tenía pecado, Dios pone a su Hijo y Él lleva todos nuestros pecados allá en la cruz. Y Él es crucificado porque la ley lo ordenó así, que Él sea crucificado. ¿Por qué? Porque allá en Getsemaní, Jesucristo lloró. Allá en Getsemaní, Jesucristo sufrió. Porque allá en Getsemaní, Jesucristo sudó gotas de sangre. Jesucristo postrado, con el rostro en el suelo, sufriendo un dolor que no se puede ni explicar. Él clamó al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. ¿Y qué copa era esa?
¿Era acaso que él pensó que sus discípulos en conciencia los iba a abandonar? ¿Es acaso que él pensó que allá en el pretorio romano él iba a ser golpeado, vituperiado, una corona de espina que iba a clavar en su cabeza, que él allá iba a ser golpeado, insultado, con dolores atroces, 6 horas que duró ese espectáculo humano? No, lo que le hicieron allá en la cruz a Cristo no fue solamente aquella exactamente que porque él quería ir allá en la cruz y no sé, que tantas personas que lo fueron en constante humillación. Él pasó tantas cosas allá en la cruz que él no pudo. Así que aquella copa de ira no fue solamente, que no debería de caer, que debería de caer en mí, que debería de caer en todos nosotros, en nuestra cabeza, porque él siendo santo fue hecho pecado. Que él siendo amado del Padre, él empezó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no podía ampararlo, porque en aquel momento él era pecado y agradó a Dios molerlo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados y ser salvos. ¿Cuán importante es entender esto? Él murió por nosotros para llevar todo nuestro pecado. Él murió por nosotros para él llevar todo lo que nosotros teníamos, tantas impurezas, tantas cosas que nosotros merecíamos llevar. Él nos llevó allá en la cruz. La sangre de Cristo nos liberta del poder del pecado. Si nosotros no entendemos esto, nosotros no estamos entendiendo qué es el cristianismo. La sangre de Jesús nos libra de la muerte del pecado. Así que, hermanas, hemos hablado del valor de la sangre, de la virtud de la sangre de Cristo, y ahora vamos a hablar del valor de la voz de la sangre de Jesús. La voz de la sangre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 12, 24. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Para comprender más esto, abramos nuestra Biblia en Génesis 4, 10, 13. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Sí. Entonces, cuando Caín intentó huir, cuando Caín intentó escapar de Dios, esconderse de Dios, y Dios confronta a Caín, le dice: Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Caín no supo qué decir, estuvo escondido él. Mas ¿qué es lo que la sangre de Abel clamaba? Clamaba por venganza, por venganza. A punto de Caín dijo: grande es mi castigo para poder soportarlo. Entonces, la sangre de Abel clama por venganza. ¿Y qué es lo que clama la sangre de nuestro Señor Jesucristo?
que fue derramada en la cruz. Cuando Él estaba ensangrentado en la cruz, y Él mismo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es por eso que la sangre de Jesús tiene una voz superior a la voz de Abel, porque la sangre de Abel clama por venganza, mas la sangre de Jesús clama por perdón, hermanos. Y ahora quiero que abra sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesús clama para que nosotros seamos perdonados y seamos reconciliados con Dios. ¿Estás apartado de Dios? ¿Estás andando por caminos peligrosos que conduce a otra cosa? ¿O estás lejos de Dios? Mas Dios clama que tú vuelvas a Él, que tú busques de Él, que tu búsqueda sea sincera, tu búsqueda de Dios sea en constancia, porque así es donde nosotros podemos encontrar y conocer a Dios. 3 palabras con P: la voz del perdón, la voz de paz y la voz de poder. ¿Cómo así de poder? La Biblia dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. ¿Ustedes sienten eso cuando tienen un desliz o cometen un pecado? ¿Y qué es lo que pasa? ¿O solamente pasa conmigo? Pasa con todos nosotros. Pasa conmigo, con ustedes, con todos nosotros. Cuando hay algo que hacemos erradamente y no es que viene el adversario, el enemigo, y dice, tú lo hiciste, tú pecaste, tú estás pecando. Y viene y una y otra vez, nosotros vamos en oración, le pedimos, Señor, perdóname. Y viene y vuelve de nuevo, tú pecaste. Que dice que es el acusador de nuestros hermanos. Y volvemos al Señor una y otra vez. Pero nosotros nos olvidamos algo. Que realmente que cuando Cristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre allá en la cruz, Él nos redimió, Él nos perdonó de nuestros pecados. Porque el poder del maligno, del maligno ya no puede ser atacado por nosotros, porque Él ya venció allá en la cruz. De tal manera que está escrito en el libro de Romanos, donde dice que nada nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Cristo derramó su sangre allá en la cruz y nos dio poder suficiente para poder vencer y estar en toda comunión con Dios. Y no hacer caso a ninguna situación que el maligno nos puede atacar en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque Cristo es un vencedor. Y nosotros juntamente con Cristo somos más que vencedores. Amén. Hermanas, hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Y algo que nos enseña es que estar cubierto de la sangre de Cristo es estar libre de la ira de Dios, libre de la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, porque todo aquel que en Él cree no se pierda para que tenga vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga, que el Señor sea en cada uno de nosotros. Y vamos a orar para terminar y compartir algunas que hemos hecho para que podamos estar juntas y compartiendo cada una de las
Disculpe, vamos a alabar al Señor. Amén. La sangre de Cristo es el tema.